Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la lección 25 y 26, las cuales hablan sobre el libro de Josué. Así que vamos a comenzar haciendo nuestro típico repaso, hablando sobre nuestro ajá, y nuestro ajá nos va a preguntar, para empezar, ¿qué fue lo último que estudiamos? Fue el libro, la conclusión a los 5 primeros libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco. ¿Dónde terminó la historia? La historia terminó justo antes de entrar a la tierra prometida, cuando Moisés muere y ya no puede entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué es el libro de Josué? ¿El cual es el siguiente libro? El libro de Josué es una narración de guerra, es una crónica de guerra totalmente, en el cual se narra la manera en la que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que claro no fue así como que, hola cananeos, aquí nos vamos a estar un ratito, así que nos aguardan ahí asiento, sino que fue un procedimiento muy difícil. Entonces vamos a estudiar el contenido de Josué y para comenzar vemos que los capítulos 1 y 2 están hablando sobre Jericó y es sobre la primera conquista que se va a hacer, que es la ciudad de Jericó. Entonces comenzamos con los preparativos de la guerra. En el capítulo 1 se explica, José viene y les dice, bueno muchachos, vamos a ir a conquistar, etcétera, etcétera, se lo imaginan. Y después manda espías, así como Moisés había mandado espías anteriormente. Entonces viene Josué, su sucesor, con el ejemplo que había tenido de Moisés, manda a estos espías para que vea cómo es Jericó. Y mientras están estos espías ahí, antes de continuar, se encuentran con un personaje muy interesante que es Rahab. Este personaje es una prostituta, como se narra en la Biblia, y ella, que quizás es la que menos se podrían imaginar, es quien guarda a los espías de los demás cananeos para que no los descubran y no los maten ni nada de eso. Es ella, Rahab. Así que es una persona muy importante en la Biblia, y en especial en esta historia. Y continuamos con el capítulo 3 y 4 y es cuando pasan por el río Jordán. Entonces aquí donde Dios vuelve a hacer un milagro que ya lo habíamos visto hacer una vez. Bueno, lo vieron a los israelitas hacer una vez. Y lo vuelve a hacer y es que pasan el río Jordán después de que se abrió. Otra vez se abre el río para que pasen los israelitas, así como pasó con el mar cuando estaban escapando de Egipto. Y entonces cuando pasan, después de que ya pasaron por el río, Dios les manda a que hagan una estatua de piedras. Y la razón de esto era para que cuando pasaran otra vez las personas por ese río o por ese lugar, por ese camino, pudieran ver la estatua. Pero cuando los israelitas cuando lo vieran, que ellos pudieran recordar de que Dios les ayudó a llegar a donde estaban, a la tierra prometida. Que no llegaron así solo porque sí, sino que era Dios el que los estaba ayudando. Después regresamos a Jericó. Y es cuando lo van a conquistar ya como tal, en el capítulo 6. Entonces, la primera ciudad en la que van a conquistar estaba rodeada por muros, así se llama Jericó, y estaba rodeada por muros. Y entonces Dios les manda a hacer algo bien extraño, y es que vayan a darle cada día una vuelta a, a la ciudad por 6 días. Y el séptimo día tenían que darle 7 vueltas. Entonces en total no son 7 vueltas, sino que son 6 de los primeros 6 días y 7 del último día, y eso hace 13 vueltas que Dios les había mandado. Y en la vuelta número 13 se caen los números, cuando ellos iban tocando las trompetas. Y por eso está la cara ahí, porque no es algo muy usual, es algo muy extraño lo que sucedió, pero aún así es lo que sucedió, y fue un milagro de Dios. Entonces el resto de capítulos lo van a ver ustedes en el video de The Bible Project. Pero entonces aquí lo vamos a medio resumir. Entonces el primer caso que vemos es el de Acán. De verdad un errorazo de ese tipo, errorazo. Que se roba algo que no debía robarse. Y entonces Dios los castiga al pueblo de Israel. Y al final no conquistan la tierra que tenían que conquistar gracias a Acán. Entonces después el pueblo de Israel lo castiga y al final termina conquistando. Gracias a que lo habían castigado a Acán por este pecado. Después los Gabaonitas. Esto es una historia que está ahí en su video. Que al final, después de una serie de sucesos muy extrañas, ellos se terminan convirtiendo al Dios de Israel. Y entonces el libro termina con Canaán siendo repartida. Y se nos narra de verdad todo, cómo se lo repartieron desde acá hasta acá. Pero como no tenemos un mapa visible, entonces no es muy exacto.
Pero en fin, así termina el libro con unas palabras después de Josué sobre que tenían que cumplir la ley, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo vemos a Dios? Porque ustedes se recuerdan que teología significa eso, el estudio de Dios. Entonces, ¿qué partes de Dios vemos en el libro de Josué? Vamos a ver. Lo primero es que Dios está interesado porque las nuevas generaciones lo conozcan. ¿Sí? No es solo una cuestión de mayores. No es solo una cuestión de los que están ahorita. No solo era cuestión de la generación de Josué, sino que estaban interesados en que las siguientes generaciones lo vieran. Entonces eso lo vemos cuando, por ejemplo, están pasando el río Jordán y Dios les dice que construya la estatua. Y entonces esa estatua era para que las nuevas generaciones lo vieran. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no sucede? Cuando las nuevas generaciones no lo conocen. Sucede lo que sucedió, valga la redundancia, con Afganistán. Afganistán es un país donde comenzó el evangelio. Entonces Afganistán era de verdad el top referente en cuanto a la doctrina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron los cristianos en ese momento de seguir predicándole a los niños, de seguir de verdad defendiendo y haciendo apologética, defendiendo la fe con los niños. Entonces ahora Afganistán es uno de los países con mayor índice de persecución a los cristianos. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque ellos, los cristianos de Afganistán, no lograron ver que Dios está muy interesado porque las nuevas generaciones lo conozcan. Ahora, ¿qué otro concepto de Dios podemos ver? Y es que Dios cumple sus promesas. ¿Qué promesas estaba cumpliendo Dios en el libro de Josué? Lógicamente que Dios iba a hacerlos entrar a la tierra prometida, pero no solo eso, sino que Dios iba a estar con ellos. Porque, claro, Dios los pudo haber metido en la tierra prometida y ya, algo bien impersonal, que entraran, que mataran gente, ya se acabó. No, sino que Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba ahí con ellos, mientras ellos estaban conquistando. Ahora, en la actualidad, ¿cuáles son las promesas de Dios? Para comenzar, yo quiero que pensemos que las promesas de Dios no son cualquier cosa que alguien te dice, yo recibí una promesa de parte del Señor que te vas a prosperar. Las promesas de Dios están en la Biblia. Y Dios les había prometido algo que estaba en la Biblia, ¿sí? Dios les había prometido que iba a entrar a la tierra prometida, que iba a estar con ellos, etcétera, etcétera. Y entonces esas son las promesas que nosotros podemos confiar que son de Dios, las que están en la Biblia. Entonces si vos querés conocer las promesas de Dios, abrí tu Biblia, o mirala en tu aplicación de tu teléfono, o buscala en Google Chrome. En fin, y después tenemos el versículo de 1 de Juan 2:25, que nos habla sobre la promesa de Dios. Se los voy a leer, y este versículo dice, y esta es la promesa que Él nos dio. Bueno, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, al final, la promesa de Dios para nosotros es la vida eterna. Lógicamente, después de eso se derivan muchas otras cosas, pero la que vos decís, la promesa, the one, ¿sí? Es la vida eterna, ¿sí? Ahora vamos a continuar, y el siguiente concepto que podemos ver de Dios, similar al anterior, pero no exactamente similar, no es totalmente igual, es que Dios conserva el pacto que Él había hecho. Entonces, ¿cuál era el pacto de Dios? Si ustedes recuerdan, es que Israel iba a cumplir una serie de leyes, y Dios por eso los iba a bendecir. Israel no lo cumplió y no cumplió las leyes, pero Dios sí los bendijo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente, que Dios de verdad estaba conservando el pacto que Él estaba haciendo con Israel mucho antes, porque Él sí fue fiel a su pacto. Ahí tenemos mucho de qué hablar, pero para resumirlo y no decir cosas extrañas, porque Dios así es, porque Dios es fiel, porque Dios no es alguien que te vaya a decir esto y después te va a decir, no, mejor aquello otro. Si Dios te dijo algo, y eso es lo que Él te dijo está en la Biblia, eso es, ¿sí? Vamos a continuar, y la cuarta y el último tema teológico de este libro es que el reposo es alcanzado en Dios. Y no solo es algo que podamos decir así como que bien bonito, ay sí, el reposo en Dios, sino que es algo de verdad, algo tangible, algo palpable. Entonces, el pueblo de Israel estaba descansando al entrar en la tierra prometida. Ellos llegaron y entonces al final de tanto tiempo en el desierto pudieron descansar. Y no solo descansar físicamente, sino que te imaginas psicológicamente, por fin tener paz de que ya estás donde tenés que llegar. Y porque después de un gran camino, lo que vos querés hacer es llegar. Y entonces
ellos tuvieron esa paz de haber llegado. Pero para nosotros, ¿cuál será nuestro reposo final? ¿Cuál será nuestro descanso final? Nosotros estamos en un camino. ¿Y cuál es el final de este camino? Eso lo encontramos similar, o encontramos esta referencia a este momento en Hebreos. Eso es del Nuevo Testamento, mucho, mucho después de todo lo que se está narrando. Y encontramos que Hebreos dice: como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Ahora, ¿quiénes son estos que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces nosotros, como creyentes que somos, podemos ver que nuestro reposo final es la vida eterna. Ahora aquí el autor de Hebreos nos está dando una visión de que así como nosotros tenemos un final a donde queremos llegar, también el pueblo de Israel lo tenía. Y así como el pueblo de Israel tenía que ser fiel a Dios para llegar a ese destino final, nosotros también tenemos que ser fiel a Dios para llegar a este. Entonces nosotros no nos ganamos la salvación al ser fiel, pero seguramente por eso Dios nos advierte en muchas ocasiones en la Biblia que tengamos cuidado, que seamos fieles a su palabra, porque el fruto de alguien que va a recibir la vida eterna, que va a llegar al final de su destino, es que sea fiel a su palabra, que sea fiel a sus mandamientos. Entonces eso para que lo tengamos en mente, ¿sí? Y con eso terminamos. Ahí va a haber igual un examen para este video, así como hubo un examen para el otro video. Y les felicito por estar al tanto de los videos. Les animo a que sigamos. Y miren, yo aquí estoy desde la casa trabajando, así que ustedes también pueden. Los animo mucho y los quiero mucho, los extraño, aunque no me crean. Extraño reírme con ustedes y espero verlos pronto. Que Dios les bendiga.